Saludos cordiales, estimados estudiantes. Les habla su maestra y servidora Margarita Salazar, responsable de la asignatura Ciencia, Salud y Medio Ambiente. En esta clase abordaremos el tema célula animal y vegetal, cuyo indicador de logro es el 6.6 y dice así: identifica y describe con interés las semejanzas y diferencias entre una célula animal y una vegetal. Entonces, en esta clase, mi objetivo será explicarle cuáles son las semejanzas y diferencias entre una célula animal y una vegetal. ¿Y cuál será su objetivo? Entender o aprender las diferencias y las semejanzas entre una célula animal y una célula vegetal. Entonces, ponga atención al tema que vamos a desarrollar a continuación. Bueno, para iniciar hablaremos de la célula eucariota, empezando con esta imagen del árbol de la vida. Resulta que a las células eucariotas las encontramos en los organismos de los reinos protista, fungi, metafita o plantae y en el reino metazoo. Bueno, aquí en este árbol de la vida está dividido entre los seres que poseen células procariotas y los seres que poseen células eucariotas. ¿Quiénes poseen células procariotas? Las bacterias y las arqueas. ¿Quiénes poseen entonces células eucariotas? El reino plantae, o también llamado metafita, el reino protista, el reino fungi y el reino animalia o metazoo. ¿Cuál es la característica de una célula eucariota? Se caracteriza por presentar un complejo sistema de compartimientos intracelulares limitados por membrana que permiten a estas células realizar una gran variedad de funciones o procesos bioquímicos simultáneamente y sin interferencias. De este conjunto de compartimientos, el que alcanza mayor relevancia es el núcleo, que almacena la información genética. Aquí podemos observar una célula eucariota. ¿Qué tiene esta célula eucariota? Bueno, tiene muchos organelos dispersos en su citoplasma. Está también limitada por una membrana plasmática que le permite comunicarse con el exterior o relacionarse con el exterior. Y lo más importante, que una célula eucariota pues tiene un núcleo definido. En este núcleo que tiene la célula eucariota, ahí se almacena la información genética. Avancemos. Bueno, vamos a hablar de la célula animal. Este tipo de célula no está delimitada solo a animales, pues la mayoría de sus características las presentan también protistas y hongos. La célula animal es entonces una célula eucariota heterótrofa sin pared celular. La vamos a llamar de manera genérica célula animal, pero en realidad, y siempre téngalo presente, este tipo de célula que se debería llamar célula eucariota heterótrofa, ¿qué tiene? Tiene, ¿verdad?, ciertos organelos que también poseen las células de protistas y de hongos. Vamos a ahondar en este tema. Una de las características más importantes de una célula animal es la falta de una pared celular. No posee una pared celular. Bueno, ahora hablemos de la célula vegetal.
Este tipo de célula es típica de plantas, pero también de algas verdes. Las algas no son del reino Plantae, ellas tienen otro reino. No obstante, algunas de sus características son compartidas también con protistas y con hongos. Básicamente es una célula rígida. ¿Por qué? Porque ella posee una pared celular. Ella es autótrofa con una vacuola grande. Entonces, de manera general le vamos a llamar célula vegetal, pero en realidad es una célula eucariota autótrofa. Hemos llegado a la parte más importante de este tema, y es que vamos a describir con interés las semejanzas y diferencias entre una célula animal y una célula vegetal. Se los iré enumerando. Número 1 es la presencia de paredes. Además de la membrana plasmática, las células de las plantas contienen una o más paredes rígidas constituidas de pequeñas fibras de celulosa unidas a una especie de cemento, constituidos por polisacáridos y proteínas que les confiere una forma constante, protegiendo al citoplasma contra agresiones mecánicas y acciones de parásitos. Las células animales no tienen pared celular, son propios de los vegetales, hongos y bacterias. La presencia de una pared es exclusiva de la célula vegetal. Esa pared le ayuda a protegerse de parásitos, también le da una forma rígida y de esa manera le permite defenderse ante las inclemencias del tiempo. Número 2. La presencia de plástidos. Una de las principales características de las células de las plantas es la presencia de plastos, como leucoplastos si no poseen color, cromoplastos si ellos sí tienen color, y los más frecuentes son los cloroplastos. Las células animales no presentan estas estructuras porque no llevan a cabo el proceso de la fotosíntesis. En cambio, una célula vegetal tiene tanto leucoplastos, cromoplastos y tiene unos especiales llamados cloroplastos, que dentro de ellos están presentes los tilacoides y también un pigmento llamado clorofila, responsable de captar, ¿verdad?, la energía radiante del sol y realizar con esa energía un proceso de producción de alimentos. Eso se llama fotosíntesis, cosa que no hace una célula animal, por eso no posee esos plástidos. Número 3. Vacuolas citoplasmáticas. Las células de las plantas contienen con frecuencia vacuolas citoplasmáticas, mucho mayores de las que existen en el citoplasma de las células animales. Ellas poseen vacuolas. ¿Qué función tienen esas vacuolas? Pues almacenar agua, le permite tener su reserva de agua. Y las células animales siempre presentan vacuolas, pero son pequeñas. Número 4. Presencia de almidón. Al contrario de las células eucariotas animales que utilizan el polisacárido glucógeno como reserva energética, las células de las plantas tienen como polisacárido de reserva almidón. Ellas tienen unas pequeñas estructuras que les permite almacenar almidón. Esas son sus reservas de alimentos, donde encontramos muchas de esos organelos en los plátanos, por ejemplo, en las papas. Tienen gran cantidad de esas pequeñas estructuras que almacenan almidón, cosa que no sucede con una célula eucariota animal, pues ella lo que necesita almacenar es glucógeno.
Hoy vamos a hablar del número 5 y es la presencia de plasmodesmos. Las células vegetales poseen tubos de 20 a 40 nanómetros de diámetro que ligan a las células vecinas. Las células animales no presentan plasmodesmos. Ellas tienen unas estructuras que les permite unirse a otras células y así volverse mucho más rígidas. Número 6 es la división mitótica. Es diferente en las células vegetales, ya que estas células no presentan centriolos, como en el caso de los animales. La mayor parte de la mitosis en los vegetales ocurre en los meristemes, que son regiones localizadas principalmente en el extremo de las raíces y ramas, que contienen células con una intensa actividad mitótica, responsables del crecimiento en estas regiones. En la célula animal, la división mitótica se da a partir de unas estructuras llamadas centriolos, ubicadas muy cerca del núcleo. Bueno, aquí hay un cuadro que nos va a ayudar a comparar y resumir las similitudes y diferencias entre una célula animal y vegetal. Aquí tenemos una imagen de una célula animal típica y de una célula vegetal típica. Bueno, una célula animal carece de pared celular. En cambio, una célula vegetal posee una pared celular. Una célula animal no posee plástidos. En cambio, una vegetal contiene gran diversidad de plástidos. La célula animal tiene pequeñas vacuolas, pero especialmente en protozoos. La célula vegetal posee una vacuola de gran tamaño y varias de pequeño tamaño. Eso hace que un gran espacio del citoplasma sea abarcado por esa vacuola grande y hace que este núcleo se vaya a un lado, haciendo que una célula animal tenga un núcleo central y la célula vegetal su núcleo sea lateral. Una célula animal posee centrosoma y una célula vegetal no posee centrosoma. Una célula animal puede tener flagelos, también puede tener cilios y puede tener pseudópodos. Flagelo es como un pequeño látigo que ayuda a la movilidad de la célula. Los cilios son como pequeños vellos que también le ayudan al movimiento de la célula. Y los pseudópodos son unos pseudos pies que también le permiten moverse a algunos tipos de células. Bueno, una célula vegetal no posee cilios ni tampoco pseudópodos, pues ellas son bastante rígidas debido a su pared celular. Este cuadro le va a ayudar a completar su guía. En este cuadro usted puede observar una comparación siempre entre estos dos tipos de célula, entre una célula animal y una célula vegetal. En este cuadro, aquí hay algunas características que nos van a ayudar a diferenciar a una célula animal de una célula vegetal. Entonces, ¿qué podemos escribir aquí? Bueno, todas aquellas cosas que tiene una célula animal, pero que no posee una célula vegetal. Por ejemplo, una célula animal no tiene pared celular, pero la célula vegetal, claro que sí tiene una pared celular. Luego, ese cuadro también lo va a completar escribiendo las similitudes, o sea, en qué se parecen. Me va a escribir todos los organelos que tienen y comparten estos dos tipos de células. Bueno, espero le haya servido este video clase a entender cuáles son las similitudes y diferencias entre una célula animal y una célula vegetal. Para mí ha sido un gusto poderle impartir esta clase.